Hola a todos, bienvenidos, esto es Kilómetro 77 y este es el nuevo coche del que os vengo a hablar hoy, el nuevo Renault Rafale. Es un crossover, como podéis ver, como no podía ser de otra manera, pero es un crossover un poco especial. ¿Y por qué es especial? Bueno, pues porque la marca quiere que sea, digamos, el modelo más exclusivo, ya sea por equipamiento, por gama de motores o incluso por acabados. ¿Queréis saber más, verdad? Pues acompañadme que os enseño el coche más detenidamente. Lo primero de todo, ¿qué es el Rafale? ¿Cuánto mide? ¿Cuáles son sus alternativas? Os lo cuento en detalle. El Rafale es un vehículo con proporciones peculiares, que bien podría pasar por un SUV, pero también por un crossover. Comparte plataforma tanto con el Austral como con el Espace, dos de los modelos más actuales de Renault. No obstante, y a diferencia de ambos, este Rafale tiene una curvatura final del techo muy pronunciada, es decir, al estilo coupé. Mide 4,71 metros de longitud y cuando salga al mercado, que será en primavera de 2024, será una alternativa a modelos como el Audi Q5 Sportback, el BMW X4 o el Alfa Romeo Stelvio, pero también a otros del estilo del Cupra Formentor o el Peugeot 408. Otra de las novedades de este coche es su diseño. Según Renault, estrena un nuevo lenguaje de diseño. Y sí, ya sé lo que estáis pensando, eso mismo dije del Clio hace unas semanas, pero es que será un coche, digamos, una actualización. Este es un coche completamente nuevo. Sea como fuere, los rasgos más distintivos están aquí, en la parrilla, que como veis tiene diseño de diamante y con el fondo azul, y la firma lumínica, las luces diurnas que están en los extremos de la carrocería y que forman medio rombo, es decir, la mitad del logotipo de la marca. Por dentro, como veis, el diseño del salpicadero apenas cambia con respecto al de sus hermanos, los Austral, Espace e incluso Megane E-Tech. Y eso es algo realmente positivo, porque lo cierto es que tiene un aspecto muy moderno y minimalista, pero también es muy bueno en cuanto a ergonomía, ya que conserva algunos botones físicos para las funciones más habituales. Delante del conductor hay una pantalla para la instrumentación que va colocada en posición horizontal y que es de 12,3 pulgadas. Y en el centro de la consola hay otra, en este caso de 12 pulgadas, que va colocada en vertical y que sirve para manejar el sistema multimedia. Este último, y al igual que en los últimos modelos de Renault, funciona bajo el sistema operativo Android Automotive, pero en este caso es la versión 12, no la 10 que utilizaban otros modelos hasta la fecha. Gracias a ello, el rendimiento del mismo, al menos sobre el papel, es superior, pero además tiene algunos menús con un diseño diferente y mejoras en cuanto a la conectividad con otros dispositivos. Como es cada vez más habitual, también admite actualizaciones over-the-air, es decir, inalámbricas, y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay sin necesidad de usar cable. Un sistema operativo muy bueno, sin lugar a dudas. Aunque el techo del Rafale describe una curvatura pronunciada en su parte posterior, el acceso a las plazas traseras no es especialmente dificultoso. No llega a ser tan cómodo como en un SUV de aspecto, digamos, tradicional, como un Austral, pero tampoco es un detalle crítico. Una vez dentro sobresale por el espacio que tiene para las piernas, que según nuestras mediciones es superior al de sus rivales. La anchura entre puertas es insuficiente para que 3 adultos puedan viajar cómodos, que es lo habitual en coches de este tipo, y la altura libre al techo es bastante buena, la suficiente para que personas de hasta 1,85 de altura o incluso un poco más se sientan a gusto y sin que la cabeza les roce contra el techo. Un coche más bien amplio, por tanto, y que a pesar de su aspecto coupé, conserva una interesante faceta práctica, porque además incluye algunos elementos novedosos e incluso llamativos para que los ocupantes de las plazas posteriores estén entretenidos. Es el caso del reposabrazos central, por ejemplo, con un curioso sistema de piezas extensibles que permite colocar tabletas o teléfonos móviles en una posición cómoda e incluso cargarlos con un par de tomas USB de tipo C. Otro de los detalles más llamativos del interior del Rafale es el techo panorámico Solar Bay. Mide 1,47 metros de largo por 1,12 de ancho y además carece de cortinilla. Mal asunto de cara al verano español, diréis. Pues en principio no hay problema porque la marca ha implementado un sistema muy curioso que al toque de un botón o mediante comandos vocales permite modificar la transparencia del vidrio. Hay 4 configuraciones distintas: transparente, opaco, transparente delante y opaco detrás, y opaco delante y transparente detrás. Además, según la marca, el vidrio está tratado para que el confort térmico sea el equivalente al que proporciona una cortinilla convencional tanto en verano como en invierno. Muy curioso, ¿verdad? Y ahora pasamos a un detalle también importante, el maletero. El del Rafale tiene 530 litros de capacidad, que es un buen dato en términos generales y que se encuentra más o menos a la par del que tienen sus alternativas. Cifras aparte, es un maletero aprovechable, con unas formas muy regulares y con los habituales accesorios para colocar la carga,
como cintas, pequeños huecos en los laterales, perchas y poco más. La iluminación es mediante un solo plafón que además parece dar una luz muy tenue. ¿Y qué hay acerca de los motores, de la gama de motores? Bueno, pues inicialmente Renault lo va a ofrecer con el sistema híbrido no enchufable E-Tech de 199 caballos, pero más adelante, ya a mediados del año que viene, de 2024, lo ofrecerá con otra versión híbrida, en este caso ya enchufable, de nada menos que 300 caballos y tracción total. Esta versión además incluirá unos ajustes para el chasis específicos que le darán un toque más deportivo al coche. Pues por el momento esto es todo. ¿Qué os ha parecido el Rafale? ¿Os gusta? Os leemos en los comentarios. Y como sabéis, como siempre, os invito a que os paséis por Kilómetro 77, donde tenéis toda la información, galerías de imágenes e incluso mediciones del interior, y ahí podéis consultar todos esos detalles. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.